Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había testiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: ayer a la hora 7:00 lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar un momento para reflexionar un tanto sobre nuestras lecturas. Una de las distinciones que Juan hace con los otros evangelios es que él no llama a estas acciones extraordinarias de Jesús de milagros propiamente, porque no es el milagro el que interesa. El Evangelio de Juan llama a todas estas acciones extraordinarias de signos, es decir, que son acciones que nos llevan a comprender quién es Jesús y qué es lo que Jesús realiza. Una de las cosas importantes a comprender es ver cómo Dios actúa de una manera extraordinaria en ese Jesús que ha tomado nuestra condición humana. Es decir, cómo Dios actúa en medio de esta humanidad que Jesús presenta para realizar en el mundo actos extraordinarios. Pero esos actos extraordinarios comienzan por una realidad muy simple: ser sensible al sufrimiento de los otros. Es algo que Jesús realiza de una manera extraordinaria. Se acercan a Él aquellos que sufren y no vemos que Jesús quiera como aparecer, ¿no? No es un signo en el que Jesús quiera ser el protagonista, ¿no? Jesús realiza algo que Dios puede hacer en el mundo. Como nos decía la primera lectura, crear, transformar, hacer que la naturaleza llegue a su plenitud. La creación no fue un momento al inicio. La creación se realiza cada día de nuestra vida. Nosotros todavía no hemos sido creados completamente. Dios nos está formando, nos está realizando, nos está llevando nuestra humanidad a que nuestra humanidad sea la expresión misma del amor de Dios. Todos nuestros gestos, toda nuestra manera de actuar, de relacionarnos, si ellos se dejan llevar por ser la expresión de la acción de Dios para con los otros, se realiza en nosotros algo extraordinario.
va a llevar nuestra humanidad a la plenitud. Dios va a crear en nosotros un lugar en el que se puede expresar la presencia de Dios en el mundo. Y es ahí en donde nace la fe. Por eso nos dice que este funcionario real creyó, porque vio cómo en esta humanidad de Jesús, en este gesto de Jesús, en este sentir de Jesús con él, de entrar en comunión, de establecer una relación en la que eso que el funcionario quería que Jesús sintiera, lo sintió. La enfermedad de su hijo, el peligro de muerte en que estaba. Y el que Jesús asuma esta fragilidad y la haga con él transformarse en un signo de la acción de Dios. Y no solo creyó él, sino también toda su familia. ¿Cómo es importante que en nuestras casas se produzcan gestos extraordinarios? No comunes, no ordinarios. Muchas veces no nos reunimos para orar, por ejemplo. ¿Cómo es de importante orar en familia? Porque salimos de la cotidianidad de nuestros diálogos, de negocios, de tal vez de mostrar nuestro prestigio, de luchar por ocupar un lugar en la sociedad. No, no es eso. Esos gestos se vuelven ordinarios porque son de la rutina del día a día. ¿Cómo llegar a nuestra casa a producir gestos extraordinarios? Extraordinario quiere decir que nos salimos de lo ordinario. Y entonces vamos un poco más allá. La misericordia, por ejemplo, en nuestras relaciones diarias. El acompañar en el sufrimiento a alguien. El cargar sobre nuestras espaldas a veces la fragilidad del otro que está ahí en casa cercano. El saber de él, de sus sufrimientos, de sus proyectos, de sus deseos, el acompañarnos unos a los otros. Esos son gestos extraordinarios que nos pueden hablar de cómo Dios se hace presente en el corazón de alguien. Y eso tiene que realizarse en el mundo, porque son gestos humanos que nos llevan a descubrir la extraordinaria presencia de Dios que se puede dar en un acto generoso, por ejemplo. En un acto en el que no buscamos a nosotros mismos, sino que mostramos verdaderamente que estamos interesados de tal manera por el otro que somos capaces de ir allí para cargar con él la dificultad y luchar juntos. Y esto crea una comunión en la cual podemos decir, como dice este funcionario, con los de su casa y de su familia, hemos visto la acción de Dios que es capaz de transformar un corazón y convertirlo en lugar en donde Dios habita para expresarse. Es ahí en donde la muerte puede tener un sentido para nosotros. Si nos quedamos solo en una dimensión puramente horizontal, entonces la muerte es la angustia, es la pérdida de todo. La muerte se convierte como en aquello que nos roba absolutamente todo lo que tenemos. Pero si lo vemos desde un punto de vista un poco más allá de eso, que lo terreno nos lleva a pensar, es encontrar cómo en esa vida humana que estuvo cerca de nosotros se expresó un mundo mucho más allá en sus sacrificios, en su entrega, en el don de sí que cada uno realizó, en aquello que ella entregó, que él entregó y que lo llevó a ir más allá de su propio egoísmo y de pensar solo en nuestra propia persona. Cuando entramos en el área del gesto generoso, entramos en el espacio de Dios, porque nos salimos un poco de lo calculado, de las matemáticas. Y el amor no son matemáticas. El amor es un don generoso
desbordante, que está en el comienzo mismo de la vida y que poco a poco nos llama a vivir en él y a llegar al final de nuestra historia para encontrarlo y conocerlo y recibirlo en plenitud. La muerte no puede ser leída sino como el don total de sí mismo que cada uno tiene que hacer en un acto de amor sin medida. La muerte es mi último acto amoroso que yo realizo como el don total de mí mismo por alguien. Qué bueno decir aquello que todos esperamos un día decir. Alguien me amó y dio su vida por mí. Esto no solo me introduce en el espacio de Dios, sino que hace que esa persona que se relacionó conmigo pueda encontrar esa razón de ser, de morir a cada día por alguien, en un acto de amor que se encuentra en el ámbito de ese Dios que nos recibe al final de nuestros años y que espera encontrar ese amor en nuestro corazón. El amor restaura, el amor crea. Y es eso lo que Dios puede hacer en el mundo. Hacer de la muerte un punto de partida para una nueva etapa de perdernos en el amor mismo de Dios. Que Dios pueda pronunciar nuestro nombre el día de nuestra muerte, recibirnos en sus brazos, darnos la paz para entregar la vida y darnos la posibilidad de ver más allá, porque hemos amado, porque ese amor se ha hecho presente en nuestra vida. Por eso vamos ahora a continuar esta Eucaristía en una acción de gracias por haber recibido este don de la vida y por haber tal vez conocido ese amor incondicional, ese amor generoso, que nos lleva a pensar en la vida no como una ruptura, sino como una continuidad. Todo eso que vivimos no se puede acabar, no puede quedar en el vacío. Fue un acto de amor que encuentra eco en ese Dios que nos creó y que estaba allí para hacernos comprender ese amor incondicional que es para siempre. Ofrezcamos entonces nuestra Eucaristía y pidámosle a Dios que nos dé esa capacidad de aprender a morir para aprender a vivir, de aprender a dar para comprender el amor, de aprender a entregarse para comprender la salvación y de aprender a entrar en el ambiente de la generosidad para vivir una experiencia que se sale un tanto de este mundo.